Entonces, las operaciones con límites son las siguientes. El múltiplo constante. Si los límites de f de x y g de x existen, también existe el número de b veces f de x, de 5 veces f de x, o 3 veces f de x, o 8 veces f de x, que va a ser 8 veces el límite de f de x. Entonces, conociendo el límite de f de x, podemos calcular el límite de 25 veces f de x, ¿no? Y de menos 9 veces f de x. Adición. Entonces, el límite de una suma o diferencia es igual a la suma o diferencia de los límites. Quiere decir que, entonces, tampoco necesitamos hacer la suma o diferencia primero, si este es un polinomio y este es una función racional. Entonces, hacer la suma o la diferencia sería bastante complicado, y más complicado sería si la una es una raíz cúbica y la otra una raíz cuadrada. Pero aquí dice que para conocer el valor al que se acerca esta suma, no necesitamos hacer la operación de suma, porque podemos calcular primero el límite de cada uno y sumarlo. Una vez que hemos calculado, el límite de f de x va a ser un número, digamos 7, y el límite de g de x va a ser otro número, digamos 9. Entonces va a ser 7 más 9, o 7 menos 9. Entonces esto es una gran facilidad, porque si para sacar el límite de una suma tuviéramos primero que hacer la suma, entonces estaríamos fregados, porque la mayor parte de las veces es complicado hacer, sobre todo si son funciones diferentes. Para multiplicación, lo mismo. Entonces, ya lo hemos visto en el texto, el límite de f por g es igual al límite de f por el límite de g. O sea que también aquí podemos primero calcular el límite de f y de g solos, que ya hemos dicho que existen, y son dos números. Entonces, y para saber el límite del producto, simplemente multiplicamos los dos números y ya está. Para la división también, excepto que el numerador se haga cero, el denominador, perdón. Si el denominador se hace cero, entonces hay que ver si este límite existe, pero no se puede usar esta propiedad, ¿no? Entonces, esta propiedad se puede usar siempre que el límite del denominador sea distinto de cero. El límite de una potencia, antes hemos aprendido el límite de a elevado a, o de x elevado a n. Ahora estamos aprendiendo el límite de f de x elevado a n, de una función elevada a n. Es el general de una potencia. Entonces aquí también podemos calcular primero el límite de f de x, y que nos va a dar un número. Y ese número elevarlo a n. ¿Sí? Entonces esto es una maravilla también. Porque si primero tuviéramos que hacer la elevación a potencia para calcular el límite, también sería más complicado. Radicales, para calcular el límite de una raíz, primero calculamos, es igual a la raíz del límite. O sea que esta operación de límite se mete aquí adentro, y primero calculamos el límite de f de x, y una vez que tengamos ese límite, le sacamos la raíz en esa. Aquí también tenemos que tener el cuidado de que si n es par, entonces este límite ya no sé, sino que el límite tiene que darnos un número positivo. Si nos diera un número negativo, entonces no existe. Y también para la exponencial, antes conocíamos el límite de a elevado a x, pero ahora el límite de a elevado a f de x. Y ese entonces es igual a elevado al límite de f de x. Fíjense que aquí f de x está de exponente. Y sin embargo, para calcular el valor al que se acerca a esta cantidad, calculamos primero el valor al que se acerca al exponente. Digamos, se acerca a 9, entonces el límite va a ser a elevado a 9. Una belleza. Y el logarítmico, el límite de un logaritmo, antes conocíamos el límite del logaritmo base b de x, pero ahora de f de x. De cualquier función, límite de cualquier función, se puede calcular, es igual al logaritmo. Este logaritmo se va afuera
Es el logaritmo del límite. Entonces, antes de sacar logaritmos, calculamos cuánto es el límite de f de x, cuando x se acerca a c. Y una vez que tenemos el número, le sacamos el logaritmo. O sea que todas estas propiedades no hay que olvidarlas, hay que tenerlas presentes para calcular los límites, ¿no? A qué valor se acerca. Algunos ejemplos, evaluar los siguientes límites. Aquí a la derecha yo he puesto el número de ecuación, el número de propiedad. Aquí tenemos cuál de las operaciones, la número 1, la número 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7 y la 8. Entonces aquí dice 1, 2, 3, cuál propiedad se ha usado para calcular. Entonces el límite de una función constante, no de una función constante, el límite de un múltiplo constante, la primera, ¿no? Va a ser 5 veces el límite de x. Y el límite de x es 2. Y 2 por 5 es 10. El límite de 3x al cuadrado es 3 veces el límite de x al cuadrado. También es múltiplo constante. 3 veces x al cuadrado. Y el límite de x al cuadrado, cuando x se acerca a 4, se puede calcular por sustitución directa y va a ser 4 al cuadrado. O sea que este límite va a ser 3 por 4 al cuadrado. Y eso es 16 por 3, 48 también, propiedad número 1. Bueno, me acuerdo de que deben estar ahorita en la marcha, pero realmente a mí no me ha dado para ir a la marcha y yo dije, y ya si me voy a la marcha, imposible que vaya a estar de vuelta a las 8 para que hagamos la clase. Entonces, como ya les había postergado una hora, dije no se puede postergar 8 horas más. Y además nadie va a saber. Pero lo siento porque también hay que hacer el número, ¿no? Tercero, el límite cuando x se acerca a 1 de 3/5 de la raíz cúbica de x. Entonces esto lo podemos calcular, también es el límite del múltiplo constante de una función. Entonces este 3/5 puede salir adelante y va a ser igual a 3/5 del límite de la raíz cúbica de x. Y ya la raíz cúbica de x se puede calcular por sustitución directa, va a ser la raíz cúbica de 1. Entonces va a ser 3/5 por la raíz de 1. Y la raíz de 1 es 1, entonces va a ser 3/5. Y límite cuando x se acerca a 2 de una suma. Entonces va a ser igual a la suma de estos límites. Va a ser igual a la suma de el límite de 5x, que es 5 por el límite de x, más la suma de el límite de menos 3. El límite de menos 3 cuando x se acerca a 2. Aquí hemos querido ponerlo como una suma del número menos 3. También podría haberse puesto menos el límite del número 3 también, ¿no? Entonces, el límite de 5x es 5 veces el límite de x. Y el número de menos 3 es menos 3 veces el límite de 1. Cuando x se acerca a 2 va a ser 1. Menos 3 por 1. O una constante. El límite de una constante es igual a la constante. Entonces, después 5 por 2, 10, menos 3, 7. Simplemente sumamos o restamos. Aquí también es una suma o una diferencia. Entonces, el límite de esta suma o diferencia va a ser igual a la suma o diferencia de los límites de los sumandos. Entonces, va a ser el límite de 3 séptimos de x al cubo, va a ser 3 séptimos del límite de x al cubo, primer término, menos, va a ser 4 veces el límite de la raíz de x. Múltiplo constante y múltiplo constante. Entonces, aquí el límite de x al cubo va a ser, cuando x se acerca a 2, va a ser 2 al cubo. Y el límite de raíz de x cuando x se acerca a 2 va a ser raíz de 2. Entonces va a ser 3 séptimos de 2 al cubo menos 4 raíz de 2. Ese va a ser el valor. Podemos sacar el valor numérico o podemos sacar también aquí 2 al cubo es 2 por 2 por 2, 8 por 3, 24. Entonces podemos escribir 24 partido por 7 menos 4 raíz de 2. ¿Sí? Esto habría que poner aquí por 2
y por límite de una suma. Por 2 A es el límite de una suma. Y por 1, que es el límite de múltiplo constante, ¿no? Entonces aquí habría que poner por 2 y por 1. Porque hemos aplicado también aquí múltiplo constante, aquí múltiplo constante, aquí múltiplo constante. Ejemplo, ese era el ejemplo 1, ejemplos sencillos de las operaciones con límites. Segundo, ejemplo 2, queremos evaluar el siguiente límite. Este es un polinomio. El límite de este polinomio cúbico, cuando x se acerca a 2. Entonces, si seguimos las propiedades, tendríamos que evaluarlo con una suma. Entonces va a ser el límite de x al cubo más 3x menos 5. Entonces va a ser el límite de x al cubo más el límite de 3x menos el límite de 5. Y entonces el primero va a ser el límite cuando x se acerca a 2 de x al cubo, que va a ser 2 al cubo. Y el límite de 3x va a ser 3 veces el límite de x. El límite de x va a ser 2 por sustitución directa, va a ser 3 por 2. Y el límite de menos el límite de una constante es igual a la constante. Entonces, una vez que tenemos eso, calculamos cuánto vale 2 al cubo, multiplicamos cuánto vale 3 por 2 y todo lo sumamos. Nos da 9. 8 más 6 menos 5, 9. Y este ejemplo del 2 nos ilustra la siguiente propiedad importante. Entonces ya no queda solamente para este ejemplo, sino para siempre. Va a ser la propiedad número 9. Si P es una función polinómica y C es un número real cualquiera, entonces se puede calcular el valor del límite de la función polinómica, va a ser igual a P de C, por sustitución directa. O sea que en ese caso ya podemos calcular el límite del polinomio por sustitución, cambiando x por c y ya está, ¿no? Aquí hemos cambiado x al cubo por 2 al cubo, 3x por 3 por 2 y menos 5. Y sumamos. Entonces, para cualquier polinomio podemos hacer esto. Siempre. Siempre va a ser una serie de términos y cada uno de esos términos son potencias multiplicadas por una constante. Aquí 3 elevado a x elevado a 1 por 3. ¿No? Entonces, siempre vamos a poder hacer esto. Y por tanto, queda con la novena propiedad de una operación. Límite de un polinomio, que es una suma de términos que son potencias, entonces se puede calcular el límite, el valor al que se acerca a esa suma, como simplemente por sustitución directa, P de C. Por lo tanto, el límite de una función polinómica se calcula sustituyendo x por c y calculando su valor numérico. Ejemplo 3, evaluar los siguientes límites. A, el límite de paréntesis, esto es desde aquí hasta aquí, es un producto, pero es 6 veces el producto. Entonces podemos primero utilizar el límite de ¿cómo se llama? El límite de un múltiplo constante, porque 6 veces todo esto. Entonces va a ser 6 veces el límite de todo esto. Y ahora todo esto es un producto. Entonces sabemos que el límite de este producto va a ser igual al límite del primer factor por el límite del segundo factor. Entonces lo podemos escribir como que va a ser 6 veces el límite de la raíz cúbica de x cuando x se acerca a 8, a menos 8, por el límite de 3x al cuadrado de este polinomio cuando x se acerca a menos 8. ¿No? Entonces aquí ya estamos preparando todo para calcular. Entonces 6 veces va a ser el límite de la raíz cúbica, por sustitución directa va a ser el límite al cubo, o sea, va a ser raíz cúbica de menos 8. Entonces ahora este es un límite de un polinomio, aplicamos 9 y simplemente ponemos por sustitución directa menos 8, 3 veces en menos 8 al cuadrado, menos 4 veces por menos 8,
más 7. Y calculamos su valor, que es 100 veces por 8, 8 por 8, 64, por 3, 192. Aquí 4 por 8, 32, y menos por menos más, y más 7. Entonces calculamos, sumamos y calculamos, va a ser 231 el valor del polinomio. Y entonces, para calcular el límite de este producto o del múltiplo constante de este producto, simplemente es el factor constante multiplicado por el valor de cada uno. Aquí la raíz cúbica de menos 8 es menos 2. ¿Por qué? Porque 8 es 2 al cubo, ¿no? Es menos 2 elevado a 3. Menos 2 elevado a 3 partido por 3 da menos 2. Entonces ya se fijan, para calcular el límite de este producto, no necesitamos multiplicar los términos y después calcular el límite de cada uno de los términos. Podemos primero calcular el límite de cada uno de los factores y una vez que sabemos cuánto vale ese límite de cada factor, los multiplicamos. ¿Sí? 6 por menos 2 por 231. Y eso nos da menos 2772. Este también es un múltiplo constante, 8 veces este cociente. Y nos dice entonces, ¿a qué valor se acerca este cociente? 8 veces este cociente cuando x se acerca a 1. Eso es, ¿no es cierto? ¿A qué valor se acerca? ¿Cuál es su límite? Es lo mismo. ¿A qué valor se acerca? 8 veces el límite de este cociente. Entonces el límite de un cociente es igual al cociente de sus límites. Siempre que aquí no nos dé 0, ya sabemos que 1 al cuadrado más 2 por 1 más 1 no va a dar 0. Entonces podemos simplemente aplicar cuál de las propiedades, la número 4. ¿Sí? Entonces el límite de este cociente va a ser igual al límite del numerador partido por el límite del denominador. Ahora, para calcular cada uno de estos, aplicamos la propiedad 9, que dice que el límite de un polinomio se puede calcular por sustitución directa. Entonces arriba va a ser 4 menos 1 menos 1 al cuadrado, y abajo va a ser 1 al cuadrado más 2 por 1 más 1. Se calcula el valor del numerador, del denominador, y se los divide y se los multiplica por el múltiplo constante. Aquí 8 entre 4 a 2 por 3, 6. Tercer ejemplo, ese es f de x elevado al cubo. O sea, es la potencia de una función. Ya no es x al cubo, sino que f de x elevado a cubo. Entonces no es necesario que calculemos el cubo de todo esto, que sería complicado, sino que vamos a elevar al cubo el límite de este polinomio, que es una cosa muy sencilla. Entonces el límite cuando x tiende de menos 2 de f de x al cubo va a ser el límite de la función elevada al cubo. Entonces ya no vamos a elevar aquí toda esta serie de términos al cubo, sino que el número constante que nos dé. Y esto tenemos la suerte de que es un polinomio. Entonces podemos calcularlo, ese número podemos calcularlo por sustitución directa. Va a ser 5 por menos 2 al cubo, menos 7 por menos 2 al cuadrado, menos 13 por menos 2 y más 49. ¿Dice? Entonces aquí el cubo todavía no se hace. Primero calculamos, sumamos, restamos, nos da 7. Va a ser entonces 7 elevado al cubo. Elevado entonces va a ser 7 por 7 por 7, 343. Dice que fácil es calcular los límites. Entonces tenemos que acordarnos de cuál de las propiedades, cuál de las operaciones con límites se trata, ¿no? Como aquí. El cuarto, ya este también es un múltiplo constante, pero de una raíz. Sabíamos la raíz enésima de x. Ahora es la raíz enésima de un cociente, de un polinomio partido por un polinomio, o sea que es bastante complicadito,
pero podemos sacar el 3 delante y va a ser 3 veces el límite de esta raíz. Y podemos meter el límite adentro. Entonces va a ser 3 veces la raíz quinta del límite de todo esto. Y esto se puede calcular siempre que el denominador no es de 0. Podemos calcularlo como el límite del numerador partido por el límite del denominador. ¿Sí? Va a ser entonces 3 veces la raíz quinta del límite del numerador partido por el límite del denominador. Y aquí con la suerte que es casi siempre ocurre lo mismo, cada uno de estos ya es un polinomio, cuya límite se puede calcular por sustitución directa, es la propiedad 9. Entonces va a ser 4 a la cuarta menos 7 menos 57 por 4 más 3. ¿Sí? Igual 31. Y abajo va a ser 2 por 4 a la quinta menos 72 por 4 al cuadrado más 96. Toda esta suma da 992. Si se simplifican, da un 32. Entonces va a ser 3 veces, que era el múltiplo constante de 3, por la raíz quinta de un 32. La raíz quinta de 1 es 1. Y la raíz quinta de 32 es 2. Porque 32 es 2 por 2 por 2 por 2 por 2. 2 elevado a la quinta. Aquí 3 por 1 medio. O sea, 3 medio. Etcétera. Entonces, ya ven que esto, en todos los casos, es bastante sencillo cuando no hay problemas de que va de 0 y de nada. En los ejercicios B y D se ha usado la relación del límite de un cociente. 4, porque el valor del denominador en C, o sea, denominador de C, es diferente de 0. Si nos hubiera dado de 0, estaríamos de problema. Entonces, en ese caso, debe utilizarse, si nos da 0, hay que utilizar el teorema del reemplazo que vamos a ver enseguida. Entonces, esto nos volvemos aquí al texto. Están también la quinto, la 5, la 6, la 7 y la 8 con los límites de las operaciones, ¿no? Que es la generalización de las primeras que hemos visto antes, sencillas, ¿no? Y aquí el límite de una función polinómica. Si P es una función polinómica, entonces también hemos visto técnicas para trazar y evaluar límites. Dice ahora que sabemos que el límite de una función potencial puede ser encontrado por sustitución directa. Veremos algunas técnicas para reducir otros límites a esta forma. Esas técnicas se basan en el siguiente teorema. El teorema dice, en resumen, que si dos funciones son idénticas en todas partes menos en un punto x igual a c, entonces el límite de ambas funciones, que son idénticas en todas partes menos en el punto c, el límite de ambas funciones en x igual a c tiene que ser el mismo. No el valor de la función, sino su límite. Luego, ¿a qué se acercan ambas funciones? Porque aquí dice dos funciones idénticas en todas partes, menos en un punto. Entonces, en ese punto en que no son iguales, sus límites sí son iguales. Su valor no, porque su valor dice aquí que no es. Son idénticas en todas partes, menos en un punto. En ese punto, cada función vale diferente. Puede ser que el valor de la una no exista. Entonces, el valor de la otra puede existir. Entonces, eso es el caso normal para usar este teorema del reemplazo. Dice, el teorema del reemplazo dice, sean C un número real y f de x igual a g de x para todo x que sea distinto de C. Entonces, para x igual C, no se dice que sean iguales, sino para todo x distinto de C.
Si el límite de g de x, cuando x se acerca a c existe, el de g de x, entonces el límite de f de x también existe y es igual al límite de g de x. ¿Entienden? O sea, esto entonces se utiliza cuando tenemos problemas para calcular el límite de f de x en un punto, porque se hace 0 partido por 0, por ejemplo, entonces pues eso no podemos calcular. Y sin embargo, podemos calcular el límite de g de x, que es probablemente mucho más sencillo, ¿no? Aquí tenemos, y entonces conocemos inmediatamente, o sea, de forma indirecta, el límite de f de x. Teníamos problema calcularlo, y g de x, el límite de g de x ya no, se puede calcular directamente. Entonces se usa el teorema del reemplazo. Para aplicar este teorema, utilizamos un resultado del álgebra, ya para aplicarlo, para utilizarlo, que establece que una expresión polinómica, p de x, se hace 0 en x igual a c, es decir, p de c igual 0, cuando se hace 0 el valor del polinomio, si y solamente si x menos c es un factor de p de x. Por ejemplo, para encontrar el límite de x al cubo menos 8 dividido por x menos 2, se ve que tanto el numerador, aquí el denominador se hace 0 cuando x es 2, ¿no ve? Entonces 2 menos 2 igual 0, entonces no se puede aplicar el teorema del límite de un cociente, ¿no? Que dice que es igual a el límite del numerador partido por el límite del denominador, porque el límite del denominador se está haciendo 0. Entonces aquí se ve que tanto el numerador como el denominador tienen valor 0 cuando x es igual a 2. Entonces aquí, si yo pongo aquí 2 al cubo, va a ser 8 menos 8, va a dar 0. Entonces, tanto el numerador como el denominador se hacen 0, los dos son polinomios. Este es un polinomio lineal, primer grado, y este es un polinomio cúbico, y dice que el polinomio es igual a 0 cuando x menos c es un factor. Aquí entonces se hace p de 2 se hace igual a 0, y entonces un factor de este polinomio tiene que ser x menos 2, ¿no? Porque cuando x es igual a 2 se hace 0. Entonces seguro que x igual a menos 2, x menos 2 es un factor de este polinomio. Ya hemos visto nosotros que todos los polinomios que son una suma de términos se pueden escribir como un producto, ¿no? De n términos es un polinomio de n grado. Entonces aquí podemos escribir como un producto de 3 factores, ¿no? X menos R1 por X menos R2 por X menos R3. Entonces aquí una de estas raíces, X menos R1, tiene que ser 2, menos 2, para que cuando X va a dar 2 se hace 0. Entonces dice, tiene valor 0 cuando X es igual a 2. Esto quiere decir que X menos 2 es un factor de ambos, del numerador y del denominador. Entonces aquí el numerador se puede escribir como x menos 2 por x cuadrado más 2x más 4. Y el denominador simplemente es x menos 2 por 1. Entonces aquí se puede simplificar x menos 2 con x menos 2 cuando x sea distinto de 2. O sea que esta expresión es igual a esta otra, y es igual a esta otra que han simplificado, ya fíjense, pero solamente cuando x es distinto de 2. Estas dos son iguales siempre, pero esta y esta, o esta y esta son iguales solamente cuando x es diferente de 2. Nosotros vamos a usar eso para calcular el límite, cuando x se acerca a 2, pero no cuando x es igual a 2. Entonces podemos usar esta expresión simplificada. Es decir, las funciones x al cubo menos 8 dividido por x menos 2 y x cuadrado más 2x más 4 son iguales en todas partes, menos en x igual
2. Y por tanto podemos usar el teorema del reemplazo para obtener el límite que estamos buscando. Entonces, en lugar de calcular el límite de f de x, que nos da problema porque va a salir 0 partido por 0, y entonces no podemos usar el hecho de que el límite sea igual al límite del numerador partido por el límite del denominador, porque da 0. Entonces, en lugar de sacar el límite de f de x, vamos a sacar el límite de g de x, que es, esta se llama la función de reemplazo. Entonces, vamos a calcular el valor de f de x a través del cálculo del límite de g de x, porque estas dos funciones son iguales en todas partes, menos en un punto, en x igual 2. En x igual 2, esta vale 4 más 4 más 4, 4 por 3, 12. Y aquí esta función, cuando x vale 2, vale 0 partido por 0. Entonces no son iguales, pero solamente en ese punto. Es decir, que las funciones esta y esta son iguales en todas partes, menos en x igual 2, y por lo tanto podemos usar el teorema del reemplazo para calcular el límite de x al cubo menos 8 partido por x menos 2 igual al límite de su función de reemplazo. Y este, como es un polinomio, lo podemos calcular directamente. 2 al cuadrado más 2 por 2 más 4. ¿Sí? 12. Entonces el límite de esta función es igual a 12. No estamos diciendo el valor de esa función, sino el límite, el valor al que se acerca esa función cuando x está cerquita de 12, de 2. Y se puede ver gráficamente, si nosotros calculamos, nos damos el trabajo de calcular puntos para esta, hacemos una tablita y que la graficamos, vamos a ver que es como una parábola a la que le falta un punto. Y esta otra sí es una parábola. Son igualitas las dos, solo que a esta no le falta el punto. Entonces resulta que las dos son iguales en todas partes, menos en x igual 2. Y como tenemos problemas para calcular a qué valor se acerca esta función, calculamos primero calculamos o averiguamos cuál es la función de reemplazo, que es igualita a esta en todas partes, menos en x igual a 2, y ya el resultado ser este polinomio. ¿Sí? Esta técnica de simplificación para evaluar límites se ilustra también en el siguiente ejemplo. Encontrar el límite de este cociente, x al cuadrado menos x menos 6, partido por x más 2, cuando x se acerca a menos 2. Aquí no podemos usar el límite del cociente. ¿Por qué? Porque en el denominador se va a ir, el límite del denominador es 0, ¿no? Porque como es un polinomio, si ponemos el reemplazo, menos 2 más 2 da 0. O sea que no podemos usar el límite del numerador partido por el límite del denominador. Entonces, para calcular el valor al que se acerca, para calcular el límite, tenemos que usar, primero tenemos que calcular la función de reemplazo. Pero ya tenemos pues cómo se hace, porque este es el resultado del álgebra. Si el polinomio se hace 0 cuando x vale c, uno de los factores es x menos c. Y aquí este polinomio se hace 0 cuando x vale menos 2. ¿No? Porque menos 2 al cuadrado va a ser 4. Menos 2 va a ser más 2. 4 más 2, 6 menos 6, 0. Y aquí x menos 2, entonces, tanto el numerador como el denominador tienen el mismo factor, que es x más 2. Y el otro factor, aquí en el numerador, lo podemos sacar por, así, va a ser x más 2 por x menos 3. Si multiplicamos x por x, va a dar x al cuadrado. Si multiplicamos x por menos 3, va a dar menos 3x, y aquí más 2x, entonces menos 3 más 2 va a quedar menos x. Y 2 por menos 3 va a dar menos 6. Entonces, sí, estos son los dos factores del polinomio del numerador, y podemos simplificarlos, y el valor del
del resultante va a ser igual al valor del cociente original, de la función racional original, en todas partes menos en x igual menos 2. ¿Sí? Entonces, como teníamos problemas para calcular el valor al que se acercaba la función racional, esta de aquí arriba, entonces calculamos el valor al que se acerca su función de reemplazo. Y fíjense, esta función de reemplazo y esta, quiere decir que esta, que se ve tan rarita, tiene la forma de una línea recta. X menos 3 es una línea recta. Pero le falta un punto. Entonces, esta y esta tienen forma de línea recta, solo que a esta le falta un punto, este punto. Que es menos 2 con, si ponemos aquí menos 2, pues menos 3 da menos 5. Entonces, este punto es menos 2 con menos 5. Y entonces, a esta función racional se parece a una línea recta, es igual a la línea recta a la que le falta un punto, le falta el punto menos 2 menos 5, y esta es una línea recta. Entonces, el valor al que se acercan las dos cuando x se acerca a menos 2 es el mismo. Y esto va a ser menos 5. Entonces, para calcular a qué valor se acerca esta, simplemente primero calculamos, averiguamos cuál es su función de reemplazo, que es igualita en todas partes menos en el punto que está molestando. ¿Sí? Entonces aquí hay varios ejercicios que habría que hacer. Podemos hacerlos ahora o podemos hacerlos mañana. O sea, en la próxima clase quieren que demos un minutito para hacer el A. Hacemos primero el A con 5 minutos. A los 5 minutos cada uno dice cómo le ha ido, cuánto ha sido el valor calculado. ¿Ya? Valor de esa función racional, a qué valor se acerca esa función racional cuando x se acerca a 5. Entonces, ahorita yo tengo a las 9:16, a las 9:20.
Wow, a ver, no hemos pausado nuestra grabación aún. Va a tener un gran vacío sin una sola palabra, ahora no me importa. ¿Alguien ha calculado el primero? ¿A qué valor se acerca esta función racional cuando x se acerca a 5? A mí me salió 3/5. 3/5. ¿Alguien ha sacado otro valor? ¿Alguien más? Hay 6 en sala, hay 4 en sala, uno que se fue. Parece que se le acabó la carga de su celular, que será. Porque queda, dice 5, pero 1 menos yo, quedan 4. ¿Alguien más ha calculado el valor al que se acerca esa función? Bueno, de todas maneras, duermen o se habrán ido a dormir, habrán dejado el celular ahí, no contesta. Entonces, aquí este límite, como el límite del denominador no es 0, se puede calcular directamente como el límite del numerador partido por el límite del denominador. Y el límite del denominador va a ser 5 más 5, 10, distinto de 0. Y arriba, como son polinomios por sustitución directa, tenemos 5 al cuadrado, 25. Menos 5 va a ser 20. Y aquí menos 4 por 5, 20. 20 menos 20 es 0. O sea que va a ser 0 partido por 10. Y 0 partido por 10 es 0. O sea que el límite de ¿a qué valor se acerca esta función? Cuando x se acerca a 5, se acerca a 0. ¿De acuerdo? No es 3/5, es 0. Porque es cuando x se acerca a 5. Esta, b. Para calcular b también dejamos unos 5 minutitos. Aquí hay que tomar en cuenta que hay que buscar la función de reemplazo, porque el numerador se hace 0. Entonces no se puede usar el límite del numerador partido por el límite del denominador. No se puede usar porque el límite del denominador se hace igual a 0. Entonces, paramos un ratito y 5 minutos para calcular. A ver cómo le va a cada uno. ¿En cuánto te salió el segundo? Segundo B. ¿Cuánto sale el límite? ¿Pudiste calcular? Me salió 0. ¿Cuánto? 0. 0. Pero aquí Sí. yo he hecho lo siguiente, a ver. Aquí la función f de x, vamos a ver si me puedo conectar contigo cambiando muchas cosas. Y entonces cambiamos de cómo se hacía esto, ya no me acuerdo. Aquí voy a cambiar de cámara. Listo. Pero voy a tener que quitar el fondo vector que tenía puesto. Vamos a poner no one. So, así.
A ver, ya cambiar esto. Sí. Santiago. Ya no puedo. No puedo mirar con otra cámara. ¿Por qué? No sé cómo se hace. Esta editar imagen. Aquí tenemos que ver entonces cómo hago yo. Aquí no. Vamos a dejar de compartir, a ver un ratito. Aquí tenemos que ver. Ingeniero, no se le escucha ni tampoco se le ve su cámara. Ya un ratito, pues estoy buscando, o sea, cómo voy a mostrar lo que voy a hacer. Avanzado, vamos a ver esta. A ver ahora. No, yo no quiero eso. Yo tengo una cámara aquí que quiero que se vea. Y si en lugar de eso se ve un cam, no, esta, yo no quiero. Continuar eso, yo quiero ver, yo quiero que se vea un papel que tengo aquí abajo. ¿Se ve mi audio o no se ve mi audio? O sea, ¿se oye mi voz? No. Quiero saber cómo puedo ver por esta otra cámara, que no me está dando. Bueno, no puedo encontrar funciones, subo arrancar Windows con monitor, dos monitores, anunciar, entrar. Esto vamos a cambiarlo aquí nomás. Ya, entonces, sin embargo, quiero mostrar yo aquí, debería poder mostrar esta cámara y no puedo mostrar. Tengo otra cámara aquí mirando hacia la mesa.
Hace mucho rato que no pongo esta cámara, entonces no sé cómo funciona. Esta visión negra tiene un campo, no quiero eso. Así que no puedo ningún efecto. No voy a poder, no voy a poder. ¿Qué será lo que hay que hacer? No lo sé. Se me ha borrado en la cabeza. ¿Qué tengo que hacer para que salga mi otro? Lo que acabo de ver, avanzado. No, vamos a ver. No, lo siento, no puedo colocar lo que debería colocar. Aquí debería salir. Ah, aquí sale lengua. Ahora sí salió lo que tiene que salir. Vamos a ir aquí. Vamos a sacar demo. Entonces,
Vamos a volver a compartir. Vamos a poner el demo. Vamos a poner, abrimos. No podemos usar video. Vamos a usar video. Vamos a usar video. Hace rato me puse que no podía. Vaya. Entonces, a ver. Pero no quiero yo. Vamos a compartir. Entonces, vamos a sacar esto. Entonces, no me deja. Eso. Ya. Puse la cámara. Pero eso me va a mostrar a mí. Yo no quiero que me muestre a mí. Yo quiero que muestre la otra cámara esta. Listo. Cam, que no quiero. No voy a usar la pasada aquí. Y yo mi clase. Vamos a